could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Como siempre, el encuentro aquí en Identidad, el programa de toda la familia, de todos los docentes privados de Córdoba, que por supuesto hoy están en casa con ganas de charlar un ratito, de hacer sobremesa y hoy con un tema especial porque vamos a hablar justamente de nuestros hijos, de la infancia, de las emociones, de cómo gestionamos las emociones los adultos que cuidamos y los niños. Vamos a hablar de la alimentación, vamos a hablar de las nuevas paternidades y es por ello que me voy al encuentro con mis invitados de hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Hola, Muy bien, ¿cómo están? muy bien. Muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, me alegro, los voy a presentar para charlar un poquito, digo, ¿no? De hoy, los niños y las familias de hoy. Nos acompaña Flavia Nieto, que es especialista en crianza respetuosa y educación emocional. También nos acompaña Fernando Avaro, que es psicólogo y es coordinador del Círculo de Padres de Hombres y Masculinidades. Y también está con nosotros Florencia de Marchis, que es licenciada en nutrición y docente. Amplio currículum el de todos, ¿no? Digo, pensar un poco en los niños de hoy, en la llegada de un niño, que ya los papás hacemos y tenemos una expectativa y sin embargo cuando llega el niño es totalmente diferente, ¿no? Lo que se produce en casa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la crianza respetuosa? Bueno, lo que propone un poco bastante la crianza respetuosa es un cambio de paradigma. Es un cambio a la crianza tradicional con la que venimos de muchas generaciones, este autoritarismo, esta idea del adulto que lo sabe todo, y ese niño o esa niña callada, que lo único que hace es recibir información y tiene que escuchar y no hablar y no tiene lugar lo que siente, lo que necesita, lo que quiere. Este cambio de paradigma nos interpela principalmente a los adultos en esto de mirarnos, reflexionar, aprender, desaprender todas esas estructuras. Es un cambio de paradigma para dejar este conductismo, esta necesidad de controlar al niño, ¿no? A que haga, deje de decir, o dejar de mirar tanto la conducta e ir un poquito más allá, ir a qué siente, qué necesita, quién es ese niño, ¿no? Porque esto de por ahí que suena un cliché a que cada niño un mundo, es así. Es así. Entonces el poder mirar a ese niño con esa historia, en ese contexto, esto que vos decís, ¿no? Viene un niño, pero no todas las familias somos iguales, entonces poder mirar ese recorrido y acompañar principalmente. Ese es el gran desafío. Totalmente, ¿no? Qué desafío. Y digo, Fernando, justamente pensando en esto, en el cambio de paradigma, el rol del padre, ¿no? El rol del padre ha cambiado. La voy a complicar un poco más con lo que dice la Fla, porque desde mi labor como terapeuta y también en mi trabajo con papás, con los padres, yo coincido con todo lo que ella dice y le sumo que antes hay que hacer eso con uno mismo. Sí. En el sentido de, además de mirar a los chicos, a las chicas, creo que el nuevo paradigma también implica que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y también reconocer todos los miedos que nos atraviesan al momento en que decidimos. Nunca es el mejor momento para ser papá, para ser mamá. Siempre hay un miedo más ahí, bueno, que tengo que trabajar, que tengo que asentarme, que tengo que... Entonces nuestros hijos nos enfrentan a millones de cosas que nos pasan y si nosotros solo los miramos a ellos, pero no nos miramos a nosotros, también hay una parte ahí que se pierde, que se desdibuja y quedamos como entregados a buscar recetas afuera, ¿no? Esta cosa de, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Decime qué tengo que hacer. Sí, y en realidad muchas veces creo que es desde la mirada que nos devuelven ellos de nosotros, por eso decimos que nuestros hijos son nuestros maestros, porque nos enfrentan a muchos miedos que si nosotros no los reconocemos, bueno, por ahí se los ponemos a ellos. Tal cual. Entonces, por eso digo, lo tomo lo que dice Flavia, pero lo amplío, así, bueno, los miremos a ellos, pero nunca dejemos de mirarnos a nosotros. Tal cual, nos miremos, digamos, nos miremos todos en familia. Digo, Flor, pensando en esto y en el nuevo paradigma, también ha cambiado mucho la forma de planificar la alimentación.
Sí. ¿No? Me Y parece. yo voy a seguir tomando lo que dicen acá y voy a seguir complejizándolo un poquito más, ya que estamos. Me encanta. Porque qué curioso, muy lindo lo que acabas de decir. Hay que replantearse inclusive los hábitos propios del momento porque nos encontramos con un mundo nuevo. Entonces, después en el querer, a ver, decime qué hacer si yo no empiezo por mí, o con mamá, papá, yo no empiezo por qué me está pasando, va a ser más complicado. ¿Cómo voy a poder acompañar a esa persona en su desarrollo y en su alimentación? Partamos de la base que ya los hábitos alimentarios se empiezan a construir desde la panza, desde la mamá. Entonces, por ejemplo, todos los hábitos alimentarios que podamos trabajar en la mujer embarazada serían muy importantes. Serían importantes y desde ahí arrancamos, desde ahí. Y posterior, ese contacto, porque me encuentro con un mundo completamente alborotado y al medio quiero hacer que coman bien, que coma esto, no le gusta la verdura. Bueno, ¿cómo se para? Bueno, mi primera pregunta, ¿se come verdura en casa? ¿Por qué hacemos que coma verdura más chiquititos y después cuando son más grandes me olvido de comer verdura, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, los hábitos se construyen porque los sabores son culturales. Nos hacen son una parte de nuestra identidad. Nosotros no podemos generar los gustos, no nacemos con gustos determinados. Aprendemos a comer, aprendemos a entrar en contacto con el alimento. Entonces, incluso el alimento más sagrado con el cual primero nos encontramos es la lactancia materna. Ese vínculo que hay que mantener, que existen muchas distintas orientaciones, algunos quien dicen, bueno, más, menos. Cuanto más se pueda prolongar la lactancia, mejor. Hay un vínculo, es mucho más allá que el alimento. El alimento da sensaciones, colores, sabores, momentos, imágenes. Y estamos pensando en una familia que decía un poco Flavia al comienzo, es uno por uno, no podemos generalizar, ¿no? Cada familia es un mundo y está en un contexto distinto. Digo, ¿qué pasa el chico que nace en la extrema pobreza? Y que no puede elegir, o sus padres tampoco pueden elegir cómo alimentarse, cómo acompañarlo. ¿Qué pasa en esa infancia? Y hay carencia de todo. Ahí nosotros tenemos, creo que, la fortuna de hablar desde unos lugares de privilegio, indudablemente. Indudablemente. Tanto lo que decía Flor, yo siempre lo resumo cuando me toca hablar, creo que lo más importante que podemos transmitirle nosotros a nuestros hijos es la coherencia. Es la coherencia. Por eso cuando ella habla de, bueno, ¿y se come verduras en casa? Y sí, yo pretender que nuestros hijos coman algo que no es lo que forma parte de la cotidianidad nuestra es difícil. En situaciones de carencia me parece que uno cuando está en cualquier contexto de emergencia va tapando baches como puede. Entonces no hay tanta planificación como por ahí nosotros podemos Tal cual. sugerir. Y en ese punto hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se dan. Si yo no puedo llegar a tal alimento, entonces, o incluso ver que hablar de cuerpos similares a, por ejemplo, si yo estoy viendo un cuerpo con sobrepeso, estoy asumiendo que esa persona tiene una sobrealimentación que... No, el sobrepeso es una malnutrición encubierta. Entonces, a veces los alimentos que se pueden adquirir en ciertas familias son por construcción, son porque es lo que alcanza el dinero. Entonces, a veces lo que pasa es que hay falta de educación en alimentación. Podemos llegar a tener una alimentación un poco más equilibrada con otros alimentos, pero hay que tener recursos, hay que tener un hogar para hacerlo, hay que tener educación para trabajar el ejemplo que siempre se da, trabajar legumbre, trabajar cereales. Hay que tener gas natural, agua potable para lavar legumbres, para poder dejarlas. A veces en ciertos hogares toman cocinar rápido en el momento y es 1 o 2 comidas al día, con suerte. Sí. Entonces, hay que tener cuidado a veces con los mensajes, porque si no yo digo solamente verdura y fruta. No. Hay que ampliar un poquito más y poder acompañar a toda la familia. Tal cual. A ese cuerpo. Tal cual. Flavia, vos hablas mucho de gestionar las emociones, ¿no? De cómo controlar, digo, por ahí, no sé, pienso en la etapa de los 2 años de los niños. Una etapa de quiebre. Una etapa de quiebre donde aparecen los berrinches. Y pienso en hoy, ¿no? Papás trabajando full time, y uno dice, bueno, hay que contener al niño, hay que ayudarlo, hay que encaminar a que gestione sus emociones, pero el papá también está desbordado. Sí, exacto. Bueno, pero es más o menos también lo que venimos trayendo, en esto de, si yo quiero acompañar entonces en esa educación emocional, en esa gestión, en ese desborde, el berrinche es un desborde emocional, es un enojo de ese niño o de esa niña,
y nosotros lo tildamos de berrinche. Es algo que ese niño está haciendo e incluso hasta pensamos que lo está haciendo a propósito, ¿no? Entonces, si bien también en el crecimiento hay más o menos etapas que se van repitiendo, esto de los 2 años no es casual, hay una explicación muy larga, es para otro programa entero, el de los 2 años, pero sí con respecto a esto de cómo entonces yo acompaño, es de nuevo lo que trae Fer, yo necesito primero mirarme a mí, primero mirar qué es lo que me pasa a mí con mis enojos, cómo estoy gestionando yo mis enojos. Entonces, en esto también de traer este cambio de paradigma, es porque venimos de generaciones y generaciones donde las emociones no tenían lugar. Somos analfabetos emocionales, me dijo una vez una mamá y me quedó grabado, porque es tal cual. Entonces, en esto de verme y tener que aprender tantas cosas y desaprender, y encima a la vez estoy criando y maternando, atravesado por una pandemia. Y sí, hay cuestiones así que nos desbordan. Que nos sacan, sí, que nos descolocan. Es parte. Bueno, vamos a entrar ahora un poquito acá en las emociones. Hacemos una pausa, no se vayan.